Muy buenos días, tardes y noches, amigas de amigos resilientes. Hablamos de lo que pasa a pasar en Brasil con la democracia y los golpistas. Este 8 de enero, el presidente progresista de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, dio a conocer que ha vetado un proyecto de ley por el que su Congreso, tomado por la ultraderecha, planeaba disminuir las condenas contra los golpistas. Esta acción se realizó en el marco justo del tercer aniversario de este ataque. Recordemos que el 8 de enero de 2023 se daba a conocer que el presidente de izquierda, o mejor dicho, el entonces político de izquierda, Luis Ignacio Lula da Silva, ganaba nuevamente las elecciones de su país para volverse mandatario. Mientras en ese entonces el presidente era Jair Bolsonaro, perteneciente a la ultraderecha. Ese mismo día se registró un movimiento muy extraño de miles de personas de la ultraderecha y bolsonaristas quienes salieron a las calles a manifestarse, pero más aún salieron a vandalizar edificios gubernamentales importantes. Intentaron tomar varios de ellos y por la noche, cuando llegó la policía a detener a estas y estos manifestantes que habían vandalizado, que habían agredido, se reportó un movimiento aún más extraño, que es que integrantes del ejército fueron desplegados y protegieron a las y los manifestantes. Realizaron varios cercos en la capital en donde encapsularon a cientos de manifestantes y no permitieron el ingreso de la policía. El hecho pasó muy extrañamente y fue ahí cuando el gobierno de Lula da Silva comienza a investigar y se dan cuenta de todo un intento de golpe de estado que se orquestó esa noche y falló. El golpe venía dirigido nada más y nada menos que por el presidente de ultraderecha, Jair Bolsonaro, y por sus cercanos más importantes en el ejército y las fuerzas armadas. Incluso se señaló que había un segundo plan en el que analizaban asesinar al presidente electo Luis Ignacio Lula da Silva. El tema fue avanzando y a lo largo de los últimos años fueron detenidos los personajes que estaban envueltos en la trama. Uno de ellos, el expresidente Jair Bolsonaro, quien fue sentenciado a 27 años de prisión, el que recibió la mayor sentencia. De ahí abajo, sus co-conspiradores recibieron sentencias similares. Y el proyecto de ley que había sido aprobado por parte del Congreso brasileño tenía como objetivo reducir las sentencias, señalando que muchos de los delitos se parecían y que no tenían que ser procesados por la ley. De esta manera, ir retirando poco a poco sentencias y quedar con unos pequeños años para que salieran de prisión y pudieran participar en próximas elecciones. Bolsonaro tiene 70 años de edad. Esto quiere decir que aproximadamente saldrá de la cárcel a los 97 años de edad o puede morir en ella. Y sus compañeros golpistas corren la misma suerte. Recordemos que durante los últimos meses se llevó todo un juicio polémico en el que incluso Estados Unidos trató de intervenir, señalando que si el Tribunal Supremo no fallaba a favor de Bolsonaro y sus golpistas, iban a haber sanciones duras contra Brasil. Su mandatario, Lula da Silva, contestó que el tribunal actuaba de manera totalmente separada a su gobierno, que ellos llevaban su propio proceso y que no iban a permitir que un país extranjero violara sus debidos procesos ni su sistema judicial. Terminó toda esta travesía de meses, se les encontró culpable, están en prisión. También recordemos que después Bolsonaro ha tratado de buscar salir de la cárcel con procesos bastante extraños, como lo hace la ultraderecha. Recordemos que ha señalado que si por enfermedad tiene que salir de la cárcel. En algún momento trató de violar su tobillera electrónica cuando estaba en prisión domiciliaria y señaló que quería ver qué pasaba si con un soplete la intentaba cortar. También se ha golpeado su cabeza contra los barrotes de la prisión. Han intentado señalar que si es un sistema psicológico y demás, pero los tribunales dicen no, no va a salir de la cárcel por este momento. Por eso es importante que hoy Luis Ignacio Lula da Silva vete este proyecto. También amenaza la ultraderecha en el Congreso que, bueno, si este proyecto no pasó, van a intentar promulgar uno nuevo por el que se les anule todas las condenas, señalando que son presuntamente presos políticos. Lula da Silva ya adelantó que también vetaría este proyecto en caso de que se llegase a realizar.
El mandatario brasileño progresista hoy aclaró que se tiene que respetar la democracia, que se tiene que recordar el intento de golpe de Estado que ocurrió hace 3 años y que no van a permitir otra dictadura civil o militar. Recordemos que en su momento Brasil ya vivió dictaduras de ese estilo, ya vivió las represiones, las desapariciones, asesinatos y todos estos hechos que involucra una dictadura llevada por el ejército y la ultraderecha. Es por esto importante seguir lo que ocurre y más cuando Estados Unidos parece estar en todos los embrollos de ese estilo y que simple y llanamente busca beneficiar a sus aliados para que regresen al poder de sus naciones y ya de ahí usarlos como marionetas. Pero, ¿y ustedes qué piensan?